Está junto a nosotros Jean Paul Pinto, él es analista en temas de seguridad y vamos a hablar un poco sobre la crisis de inseguridad que atraviesa nuestro país. Señor Pinto, qué gusto tenerlo en los estudios de Corape, bienvenido. Hola, buenos días, qué gusto estar por aquí. Un saludo a la audiencia del programa. Gracias por acompañarnos y hablar un poco. Este fin de semana se registraron varios hechos violentos en Ecuador. Al menos 8 personas fueron asesinadas en distintos momentos en Santa Elena y uno de los hechos que más causó conmoción, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente. Desde el Ejecutivo se habla de la reducción de muertes violentas. El presidente hace mención a poder caminar seguros en las calles, pero los legisladores, la población y diferentes personas se cuestionan si de verdad hay cambios en materia de seguridad en nuestro país, si se han reducido los índices de violencia. Realmente creo que fue temporal y fue un repliegue que hicieron los grupos criminales porque evidentemente ellos no querían la confrontación con Fuerzas Armadas y es lógico, ¿no? Porque lo que interesa, lo que priorizan es el negocio. La droga debe llegar a su destino en países de alta demanda y por lo tanto seguramente acordaron con los carteles mexicanos en que la mejor estrategia era no la confrontación directa y por lo tanto una especie de repliegue. Pero evidentemente eso ya fue hace 2 meses, ¿no? Y como sabemos, como el negocio debe seguir, cualquier tipo de obstáculo, cualquier persona que no facilite el negocio va a ser eliminada. Entonces seguramente lo que vemos ahorita es un incremento de la violencia debido evidentemente a una nueva lucha de territorios, a cierta gente que tal vez no se pliega a cierto grupo criminal en ciertas zonas. Entonces lo que hay que tener claro es que si pensamos que eso había acabado y que el negocio ya no estaba ahí, era una ilusión, era básicamente un tema temporal y actualmente lo que vemos es que va a haber un repunte seguramente de la criminalidad en las zonas más violentas del país. ¿Y qué hacer para que esto no sea temporal, sino es que sea de largo, que esta calma todos las podamos ver reflejadas? Porque mucho se habla de que lo que tiene el presidente Daniel Noboa es una percepción de aparente seguridad. Claro, lo que hemos hecho es, hemos perdido el tiempo en lo que debíamos de invertir, porque lo que nos hemos confiado es como había un conflicto interno armado, le hemos dado la potestad a Fuerzas Armadas de que puede intervenir, pero ellos no pueden estar para siempre. Entonces realmente ahora es el momento en el cual tenemos que fortalecer el tema de gas y también el tema del sector privado. Sí, yo te comento, actualmente estoy trabajando en el plan de seguridad de la Cámara de Comercio de Quito y un rol fundamental que le estamos dando a la seguridad es al sector privado. Todas las contribuciones que pueden hacer ellos para el mejoramiento de la seguridad, porque la seguridad no pasa por un tema de militarización, no pasa por un tema de tener más policías, no pasa por un tema de tener penas mucho más graves, pasa por otros temas integrales. Entonces mira que desde el gobierno tampoco hay una mirada integral de la seguridad, porque de mano del Ministerio del Interior debería trabajar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, de Producción, otros ministerios, el de Cultura, pero vemos que no hay esa mirada, no tenemos una mirada integral de la seguridad, una mirada sistémica y pensamos que simplemente con militarizar la seguridad vamos a resolver todo y nos damos cuenta que es falso, porque a pesar de que los militares están ahí, las muertes violentas han aumentado. Y lo que hay que tener claro es que los militares no están preparados para las vacunas, las destrucciones, los secuestros. Ellos no tienen equipos tácticos para eso, tienen la policía. Por lo tanto, mientras están los militares, hay que fortalecer a la policía en los delitos que sí tienen competencia. Y hace unos días el presidente Daniel Noboa cumplió sus primeros 100 días de gestión. En temas de seguridad, ¿cuál es el balance que usted ha hecho y cuáles se podría decir fueron esos errores y esos aciertos que él realizó? En los errores, básicamente el tema del nombramiento tardío de varias autoridades importantes. Inteligencia no tenía director, el SNAI tampoco tenía director, no seguimos sin ministro del Interior. Yo te diría que lastimosamente la falta de experiencia y de cuadros en el tema de seguridad nos ha pasado factura, ¿no? Y lo otro es pensar ilusoriamente que porque tenemos militares esto va a mejorar de forma permanente. Lo que hemos visto y estamos viendo actualmente es que no es la solución. Fue una solución y una mejora temporal. Los militares también dejarán las cárceles y otra vez volveremos a lo mismo. Entonces yo diría que lastimosamente nos falta ese plan, que nadie conoce, que hay gente que me dice que me ha mandado pantallas, ¿no es cierto?, de ciertas partes del plan, pero no hay un plan. Entonces, por lo tanto, si tú me pides una evaluación, no se puede hacer, porque solamente si hubiera un plan con indicadores, con metas, podríamos decir tenemos un avance del 30-40% o estamos al 10%. Es imposible saber exactamente si estamos mejor o peor, porque como te digo, es un tema ilusorio, temporal. Sí, nos sentimos más seguros, pero basta un fin de semana para que haya 10, 15 muertes violentas y todo lo que pensamos que habíamos ganado lo hemos perdido. Y precisamente lo que usted menciona, el Plan Fénix, algunos legisladores le están solicitando al presidente Daniel Noboa que presente el Plan Fénix, que muestre en qué consiste y cómo se va a trabajar y también esas medidas a mediano y largo plazo. ¿Usted cree que con todo lo que está pasando y también con estas dudas que están surgiendo en la población, el presidente Daniel Noboa se anime a sus autoridades a presentar este Plan Fénix? Tiene que presentarlo porque hablamos de política pública y la segunda palabra en política pública es pública.
Entonces, un plan puede tener sus partes reservadas, los planes de inteligencia tienen una connotación de reservado, pero algunas de sus partes pueden ser públicas. Y míralo, sobre todo en los temas de evaluación que podemos hacer, la gente que hacemos opinión pública o la gente en los observatorios de las universidades, etcétera, necesitamos realmente un documento sobre el cual veamos qué es lo que se quiere hacer, cuánto se ha avanzado, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, pero mientras no haya un documento digital o físico es imposible que podamos decir si este gobierno ha hecho lo que iba a hacer o no. Simplemente lo que tenemos son anuncios, estrategias puntuales, la militarización, el decreto de conflicto interno armado, pero no vemos una estrategia global, integral, multidisciplinaria de la seguridad, y eso es un error. Por eso es que esto no mejora de forma permanente, porque no hay una mirada integral y pensábamos que con los militares todo se iba a resolver, pero nos damos cuenta que tampoco fue la solución. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Jean Paul Pinto. Él es analista en temas de seguridad y también consultarle. Hace algún tiempo tenía algunas conversaciones con expertos en seguridad y ellos también señalaban de que básicamente el discurso del presidente Daniel Noboa se ha regido y ha circulado en este tema de seguridad, y eso es lo que también ha calado en la mente de las personas. ¿Qué tan riesgoso también es que este discurso de seguridad sea manejado durante todo este tiempo por el presidente Daniel Noboa? Y lo que usted ha señalado, no todo se basa en militares, pero la población de cierta manera ve de manera positiva el que los militares estén en las calles. Tampoco estamos pensando más allá. Lo que pasa es que lo que la población se va a dar cuenta dentro de poco, y se está dando cuenta ahorita, es que los militares tampoco son la solución. ¿Por qué? Porque las extorsiones han subido, los secuestros han aumentado, porque como yo señalo, esos no son delitos que combaten los militares. Los militares no están para ese tipo de delitos, para eso está la policía. Entonces nos damos cuenta, y sobre todo los delincuentes se han dado cuenta de que como los militares están en el tema de narcotráfico y otro tipo de delitos, ellos se han especializado y están dándole más fuerza a los delitos en los cuales los militares no entran, que son delitos que están a cargo de la policía. Entonces ellos han sido estratégicos en ese sentido, entonces han dejado un poco cierto tipo de delitos que donde estaban siendo atacados y se focalizan en delitos más rentables donde los militares no actúan, y por eso vemos un incremento de eso en muchas ciudades, ¿no? Entonces la población se va a dar cuenta de que realmente esa es tampoco la solución. Los militares están cumpliendo su misión en las cárceles, sobre todo porque no teníamos opción. Pero como digo, la solución es fortalecer a los entes que son encargados de eso. Entonces, si les vamos a dejar a los militares 6 meses más, implica que durante esos 6 meses vamos a hacer un plan de reestructura del SNAI. Hemos perdido 2 meses que deberíamos ya tener ese plan. No lo hemos hecho, entonces por fin hagámoslo y dejemos a los militares, qué sé yo, 6 meses más, 1 año más en las cárceles. Pero al cabo de eso tendremos un nuevo SNAI, una nueva estructura, personal, talento humano, pruebas de confianza que se van a hacer cargo de las cárceles cuando los militares dejen, porque como te digo, no es tarea de los militares hacerse cargo de una tarea que no les compete. Señor Pinto, y este discurso de seguridad que también maneja el Ejecutivo, también se está manejando en este llamado a consulta popular este 21 de abril. También analiza usted este tema porque es una consulta muy cuestionada y pues se señala que no resolvería los problemas de seguridad que atraviesa Ecuador. Como digo, nos falta mucha innovación en los temas de seguridad y una mirada sistémica, ¿no? Porque los temas que estamos planteando no son nuevos. Además, estamos poniendo énfasis en el tema de la participación de los militares, que como señalo nuevamente, no es la solución definitiva. Hablamos de incremento de penas, o sea, de muchos temas que ya han sido debatidos y que realmente no nos llevan a una condición de mayor seguridad. Lo que sí nos lleva, evidentemente, es la extradición, la excepción de dominio, son temas que sí realmente son importantes y que hay que desarrollarlos, pero pensar que eso es suficiente no es suficiente. Como te digo, si no hay una mirada desde los GATS, porque lo que vemos con el tema de San Vicente, el tema de Manta, es que los grupos criminales están ya actuando y trabajando con muchos GATS, con varios GATS a nivel nacional. Y hay que decirlo, o sea, eso es de frente, o sea, no conocemos los casos, pero lo de San Vicente nos muestra que cuando las órdenes no son ejecutadas, los proyectos no se hacen, los grupos criminales pasan al asesinato. Y San Vicente no debe ser un caso aislado, deben haber muchos casos más, y para eso habría que comenzar a ver los GATS de mayor violencia, ¿no es cierto? Las zonas costeras, Santo Domingo, etcétera, el Oro, los ríos en el sur, porque seguramente muchos GATS están tomados ya por grupos criminales, quienes se han dado cuenta que ahí también hay dinero, hay cómo hacer proyectos, hay cómo hacer cosas, sacar rentabilidad, y por eso están también trabajando con los GATS. Entonces yo te diría que mientras no entendamos que es un tema donde los GATS deben actuar, los temas también en las ciudades, con los gremios, los barrios, etcétera, y además del sector privado, que tiene mucho que ver en los temas preventivos de seguridad, esto no va a mejorar de forma permanente, porque lo que necesitamos ahora son soluciones permanentes, no soluciones parche, porque lo que hicimos con los militares es hacer una solución parche porque estábamos contra la pared. Y lo único que nos podía salvar eran las Fuerzas Armadas, que nos han salvado, que han logrado detener la ola de violencia, que bajaron la ola de violencia, pero esto tenemos que entender que esto no va a ser permanente.
ellos tarde o temprano tendrán que salir a ocuparse de sus misiones principales y alguien tendrá que ocupar su lugar. Por lo tanto, lo único que nos puede salvar es esta mirada sistémica, privado, GATS, fortalecimiento SNAI, fortalecimiento de la policía para que se hagan cargo del espacio que van a dejar las Fuerzas Armadas. Señor Pinto, ya que usted ha hecho mención al lamentable hecho que ocurrió en San Vicente, en la provincia de Manabí, ¿usted cree que más casos como estos se podrían ir dando? Porque ya hay algunas personas que sostienen pues de la criminalidad que está permeando también a los GAT, como también hay muchos GAT que están en peligro, sobre todo en las zonas de mayor conflicto del Ecuador, que son las zonas costeras. Lo que hay que investigar también es quiénes pusieron esos candidatos, porque la otra cosa que nos debe preocupar es si el crimen organizado puso candidatos en esos GAT. Seguramente ellos financiaron campañas y la gente que ha sido elegida ha sido gente de ellos. Y lo que pasa es que cuando llegan justo y se posesionan y después no salen los negocios, no hay los acuerdos o algo falla, son asesinados. Entonces yo te diría que ya pasó en Manta, pasó en San Vicente, ha habido otros atentados. Yo te diría que lastimosamente este tipo de cosas se van a seguir repitiendo, van a seguir pasando y es importante que el Estado esté en capacidad de dar protección a estos funcionarios de los GATS. ¿Y qué otras instancias el crimen organizado en este caso podría captar? Yo creo que ha captado todo, o sea, los casos Metástasis y Purga nos dan una idea de que somos un narcoestado, o sea, eso no, hay que quitarse la venda de los ojos. Infiltraron la asamblea, infiltraron la fiscalía, infiltraron la justicia, está todo infiltrado. ¿Pero por qué? Porque el poder del narcotráfico es tan grande que puede infiltrar cualquier cosa. Y eso implica que también en la discusión tampoco nos falta un elemento. Y que nadie lo quiere topar porque tampoco es un elemento de votación, de votos, ¿no es cierto?, de réditos políticos, que es la legalización. Y es un tema regional. Yo creo que lo que hay que hacer es, si no legalizamos, hay que empezar en mecanismos que le quiten rentabilidad al narcotráfico. La única forma de vencer esto en el largo plazo es que dejemos que el narcotráfico deje de ser un negocio tan rentable. La legalización es una vía. Pensemos en otras, tal vez hay otras, pero no nos hemos puesto a pensar en eso y mientras no pensemos en esto, van a seguir pasando los casos de San Vicente. Y ya que usted ha mencionado el caso Purga y el caso Metástasis, que ha develado, pues sin duda, mucha información, que en este caso todavía se sigue revelando por Fiscalía y cada vez nos sorprende más. ¿Cómo analiza usted estos casos y también la investigación que está haciendo Fiscalía? Porque es un tema también muy cuestionado. O sea, realmente la fiscal fue una persona muy valiente, ¿no? Realmente, como Villavicencio, como Zurita, como otros personajes que tenemos aquí en el Ecuador, se han jugado el todo por el todo. Realmente han tocado a gente muy poderosa, ¿no? Gente muy poderosa, muy violenta, gente que estuvo detrás del asesinato de Villavicencio, gente que tiene controlado el poder. Entonces, yo creo que necesitaríamos más gente como ella, ¿no? Realmente ella debe ser un símbolo de lo que deberíamos ser los ecuatorianos, más gente que denuncie, que sea frontal en las cosas y que no tenga miedo de decir que las altas esferas están trabajando con los narcos, están trabajando con los grupos criminales, ¿no? Porque realmente ella ha tocado a gente muy, muy poderosa y yo creo que nos hacía falta eso, es decir, era un secreto a voces, nadie lo quería reconocer, pero con los casos que hemos detectado ya podemos decir que somos un narcoestado como tal, ¿no? Señor Pinto, y primero vino el caso Metástasis, luego salió el caso Purga. ¿Usted cree que hay algo más allá de estos casos? ¿Va a ir saliendo más información? Por supuesto, yo creo que como alguna gente ha señalado, la fiscal también, esto es el inicio de que sepamos muchas cosas más que están pasando. Realmente no es que solamente estos personajes están involucrados en los temas que hemos visto, hay mucha gente más involucrada y que se sabrá más tarde quiénes son. Y ya en la parte final también para culminar, una vez que se acabe esta extensión del estado de excepción que decretó el presidente Daniel Noboa y los militares ya no están en las calles, ¿cuáles podrían ser esos posibles escenarios para nosotros? Es que realmente, como digo, si no fortalecemos el tema de la policía y no fortalecemos el tema del SNAI y los temas de inteligencia, etcétera, lo que vamos a ver es una nueva ola de criminalidad y de violencia en el Ecuador. La tasa de homicidios va a volver a subir, los delitos van a volver a subir y por lo tanto el gobierno lastimosamente ¿a qué se ve confrontado? A que no va a poder sacar a los militares hasta que el otro no se haga. Entonces por eso te comentaba que lo que hay que hacer es que el gobierno, mientras tienda a los militares en ciertas partes del país, tiene que invertir masivamente en policía, en el SNAI, en el tema de inteligencia, para que cuando los militares salgan, tengamos fortalecido a los entes que son competentes y podamos controlar y hacer frente a lo que se podría venir más tarde. Y otra cosa más, también este control que se está haciendo en las cárceles, porque podemos decir que en este caso no ha habido nueva información de amotinamientos, de altercados al interior de los centros penitenciarios. La policía y las Fuerzas Armadas están informando también de que hacen siempre requisas en estos espacios. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, como digo, los militares como nunca estuvieron adentro, nunca fueron infiltrados, siempre estaban en los perímetros externos y esto les permitió entrar y como no estaban infiltrados, evidentemente encontrar muchas cosas que jamás el SNAI dijo, jamás la policía comentó, porque claro, todos trabajaban de las manos de los grupos criminales, todo eso fue lo positivo, pero como digo,
Cuando los militares salgan, ese vacío no va a ser ocupado por nadie si es que no fortalecemos el SNAI. Y además, fortalecer el SNAI, como te decía, implica trabajar con los GAS, pero sobre todo trabajar con el sector privado, porque ellos tienen mucho que ver en el tema de reinserción de los presos, ¿sí? Hay un indicador de responsabilidad social empresarial que dice, en las empresas, número de expresidiarios contratados. ¿Cuántas empresas en Ecuador tienen una política de responsabilidad social que implica la contratación de expresidiarios? Sería bueno que lo sepamos. Por eso te digo que una medida en las cárceles implica la participación de muchos actores no públicos, actores privados y actores también municipales. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios. Esperamos tenerlo en otra oportunidad también para seguir hablando acerca de este tema que nos sigue afectando a todos los ecuatorianos y es la inseguridad. Gracias, Elba. Un saludo a la audiencia del programa. Amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape, nos vamos a una pausa. Esta fue la entrevista del día, pero ya regresamos con ustedes.